Sí, Ya, muy bien. Entonces, antes que nos puedan interrumpir, vamos a empezar. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, como les decía, había dos temitas. Si bien es cierto, no están consignados para este año, yo creo que son importantes hablarlos, ¿ya? Uno de ellos es el perfil lipídico o perfil de riesgo coronario. Y como ustedes están viendo acá en la imagen, ¿a qué se refiere este tema, no? De que, si bien es cierto, nosotros tenemos grasas en el organismo, son importantes, pero esas grasas en, en proporciones inadecuadas en nuestro organismo pueden causar placas ateromatosas que van a causar una isquemia, ¿no? En este caso, una isquemia cardíaca o una isquemia cerebrovascular. Pues algunas consideraciones previas que en el mundo millones de personas mueren todos los años por enfermedades isquémicas cardiovasculares, ¿no? Las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades isquémicas cerebrovasculares están dentro de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial y también en el Perú. O sea, esto no es ajeno al Perú. Pero ¿qué es lo más importante? Miren ustedes, chicos, que el 80% de los infartos agudos de miocardio o de los accidentes cerebrovasculares isquémicos prematuros pueden ser prevenidos, ¿no? Entonces, acá hay algo que se contradice, ¿no es cierto? Que lo que más nos mata lo podemos prevenir, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la conclusión, a la reflexión de que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y acá juegan un papel importante las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? Son moléculas que están compuestas por lípidos y por proteínas. Como su nombre lo dice, lipoproteínas, lípidos y proteínas. Estas circulan en el plasma y transportan todo el colesterol y los lípidos esterificados de la sangre. ¿Por qué tiene que estar así, de esta forma, lipoproteínas? Porque los lípidos, por sí mismos, como tales, no se pueden difundir en un medio acuoso que es la sangre. Entonces, para que puedan viajar de un lado a otro, tienen que utilizar las proteínas como acarreadores, ¿no? Para que se puedan difundir en este medio acuoso, en este tejido acuoso que es la sangre. Entonces, la lipoproteína es una molécula que contiene lípidos y proteínas. ¿Qué lipoproteínas tenemos? Los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, la LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, la HDL. Por si acaso, estas abreviaciones VLDL, LDL o HDL vienen de siglas en inglés, ¿no? VLDL, Very Low Density Lipoproteins, LDL, Low Density Lipoproteins, y HDL, High Density Lipoproteins. Entonces, en general, nosotros podemos clasificar las lipoproteínas en dos tipos. Uno, considerar las malas, las que son perjudiciales para la salud, y otra, que es considerarla buena. Dentro de las malas tenemos a los kilomicrones, que es la molécula más grande, mide 1000 nanómetros. Seguida de esto está la VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, mide 70 nanómetros. La IDL, que es la lipoproteína de densidad intermedia, y la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que mide 20 nanómetros. Esta, a pesar de ser la más pequeña, es la más perjudicial para la salud, y ya lo vamos a ver por qué. Y dentro del grupo de la lipoproteína considerada buena, tenemos a las HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, que mide 10 nanómetros, ¿no? Entonces, estos kilomicrones son partículas grandes que son producidas por el intestino. Están compuestas por triglicéridos en el 95% de casos, ¿ya? O sea, toda la molécula prácticamente es triglicéridos, ¿no? 95% de la molécula es triglicéridos. Estos triglicéridos vienen de fuente exógena, o sea, quiere decir que vienen de la dieta. 2% son proteínas y 3% es colesterol y fosfolípidos. Son partículas menos densas que el agua. Esta alta composición de triglicéridos hace que sean partículas menos densas que el agua, por lo que van a flotar incluso en forma espontánea sin centrifugación. Y un alto contenido de kilomicrones en el plasma, o sea, de triglicéridos finalmente, porque ¿qué son los kilomicrones? Finalmente son triglicéridos, ¿no? Van a originar un plasma lechoso, es un plasma blanquecino, no un plasma amarillo como es lo usual.
En todos los kilomicrones, una molécula que está compuesta por el 95% de triglicéridos, ¿no? 95% de triglicéridos, 3% de colesterol y 2% de proteínas, como lo dice acá. Muy bien. Siguiente molécula es la lipoproteína de muy baja densidad o VLDL, o Very Low Density Lipoprotein. Esta obviamente es una partícula más pequeña que el kilomicrón. Kilomicrón medía 1000 nanómetros, esta mide 70 nanómetros. También está compuesta en su mayor porcentaje por triglicéridos. ¿Ya? El 50% de las moléculas son triglicéridos. Pero estos triglicéridos son de fuente endógena, o sea, los fabrica el hígado. 40% es colesterol y fosfolípidos y solamente el 10% son proteínas. O sea, el 90% de la molécula son lípidos, pero de estos lípidos la mayoría es triglicéridos. Al igual que en el caso anterior, este alto contenido de triglicéridos hace que sean partículas menos densas que el agua, por lo que van a flotar espontáneamente aún sin centrifugación, ¿no? Y también un alto contenido de LDL en el plasma nos va a generar un plasma turbio, ¿ya? Un plasma turbio. Siguiente es la lipoproteína de baja densidad, o LDL, ¿no? Las LDL constituyen el 50% de la masa total de lipoproteínas en el ser humano. Si bien es cierto, yo le decía que de las malas, esta era la más pequeña, 20 nanómetros, pero era la más perjudicial para la salud. ¿Por qué? Por estas dos condiciones. Uno, que de todas las lipoproteínas que tenemos circulando en sangre, esta constituye la mayoritaria, ¿no? O sea, esta constituye el 50%. Y la otra condición es que tiene un alto contenido de colesterol. Y el colesterol está involucrado en la formación de la placa ateromatosa, ¿ya? Entonces son partículas más pequeñas que las LDL, que mide 20 nanómetros, y que los kilomicrones, ¿no? LDL, 70 nanómetros, kilomicrón, 1000 nanómetros, ¿no? Son ricas en colesterol y ésteres de colesterol, ¿no? El 60% de la molécula es colesterol, 15% triglicéridos fosfolípidos y el 25% está compuesto por proteínas. Entonces, altas concentraciones de LDL por este alto contenido de colesterol se asocian a enfermedades isquémicas, coronarias o cerebrovasculares. Otro detalle que es importante destacar es que este alto contenido de LDL en el plasma no va a generar un plasma turbio, lechoso, ni tampoco va a hacer que estas lipoproteínas floten espontáneamente, ¿no? A diferencia de los kilomicrones y de la LDL, que en ambos casos tienen un alto contenido de triglicéridos. Siguiente molécula es la HDL. Son las partículas más pequeñas. La mitad de la molécula está compuesta por proteínas. Esta molécula mide 10 nanómetros, 20% de colesterol y 30% de fosfolípidos. Entonces, esta partícula es considerada la buena, pues conocida como la partícula buena o la lipoproteína buena. ¿Por qué? Porque este alto contenido de proteínas hace que recoja o limpie el colesterol que está adosado a las paredes de las arterias. O sea, estas lipoproteínas salen, son fabricadas por el hígado, salen a circular como proteínas vacías, ¿no? Y van recolectando colesterol. Le van a llevar este colesterol de vuelta al hígado para que sea metabolizado. Entonces, esta molécula cumple un efecto protector, por lo que bajas concentraciones se asocian a enfermedades cardiovasculares.
Y por el contrario, si nosotros tenemos altas concentraciones de HDL en el plasma, nos confieren un efecto protector contra este tipo de enfermedades, ¿no? Muy bien, pues tenemos la molécula de HDL que está compuesta básicamente por proteínas. 30% fosfolípidos y 20% colesterol. ¿Qué función cumplen las lipoproteínas en el organismo, ¿no? La función principal de las lipoproteínas plasmáticas va a ser el transporte de colesterol y triglicéridos desde el lugar donde se origina, que puede ser fuente exógena, los intestinos, o sea, proviene de la dieta, o fuente endógena, el hígado, hasta el lugar donde va a ser utilizado o va a ser almacenado estos lípidos y que finalmente pueden ser utilizados como fuentes de energía. Entonces, las lipoproteínas son moléculas que transportan lípidos desde su fuente de origen, puede ser intestino, fuente exógena, o hígado, fuente endógena. Y va a llevar con este acarreo que es la proteína hacia el lugar donde va a ser utilizado o almacenado. Entonces, el uso y la aplicación de las lipoproteínas, ustedes como médicos lo van a realizar a través de este conjunto de pruebas que se llama perfil de riesgo coronario o perfil lipídico o lipidograma. Entonces, mediante estos estudios, ustedes van a poder determinar el riesgo que tiene su paciente de padecer una cardiopatía isquémica o una apoplejía cerebral, ambas patologías generadas por disminución del riego sanguíneo, debido a qué? A la formación de una placa ateromatosa que va a dificultar la circulación, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, ¿no? Acá vemos una placa ateromatosa que obviamente está disminuyendo el calibre de la luz arterial. Esta placa ateromatosa está compuesta por una serie de elementos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, macrófagos, células o macrófagos, linfocitos, fibroblastos, colágeno, células musculares lisas que rodean el centro de la lesión, compuesto por células espumosas que están en proceso de degeneración. Detritos celulares, macrófagos, glóbulos rojos, plaquetas, además de cristales de colesterol y depósitos de calcio, ¿no? Todo esto va a constituir la placa ateromatosa. Entonces, este perfil de riesgo coronario, perfil lipídico, son un conjunto de exámenes de sangre que sirven para medir los niveles de colesterol, las fracciones de colesterol, o sea, digamos el HDL, LDL, en algunos casos VLDL, y los triglicéridos, para poder así determinar si su paciente tiene un riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Entonces, acá como vemos una arteria limpia, y acá arterias en las que se van formando la placa ateromatosa y obviamente va ocluyendo la luz del vaso sanguíneo, ¿no? La luz arterial, por lo que no va a pasar la sangre. Entonces, este perfil lipídico o perfil de riesgo coronario es un conjunto de exámenes que deben ser solicitados de manera conjunta y que nos sirven para determinar el metabolismo de los lípidos corporales que están presentes en suero sanguíneo y poder así determinar el riesgo coronario. ¿Qué pruebas incluyen el perfil lipídico o perfil de riesgo coronario? El colesterol total, la lipoproteína de alta densidad, la lipoproteína de baja densidad, la lipoproteína de muy baja densidad, ¿no? La de alta densidad, high density lipoprotein o HDL,
de baja densidad LDL, o Low Density Lipoprotein, la VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, o Very Low Density Lipoprotein, y los triglicéridos. Entonces, ustedes como médicos van a utilizar la información que te da el laboratorio referente a estas pruebas, ¿no? Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, para evaluar junto con los síntomas y signos que tiene su paciente el hecho de que pueda padecer de una dislipidemia con sus posibles complicaciones, ¿no? Como son el hecho de padecer un infarto agudo de miocardio o una apoplejía cerebral. Ambos cuadros producidos por placas de colesterol o placas ateromatosos. En buen romance, esto nos va a servir para valorar el riesgo cardiovascular que tiene cualquier persona y poder así instituir un régimen adecuado de prevención y tratamiento. Un régimen de prevención y tratamiento, ¿no? Que habíamos dicho que la mayoría de estos casos podían ser prevenidos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace la placa ateromatosa, ¿no es cierto? Ocluye la luz arterial y no deja pasar la sangre. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos. ¿Ya? En primer lugar, tenemos al colesterol. El colesterol es un esterol, es un lípido que se encuentra en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo. Este colesterol es necesario para crear la membrana plasmática celular que regula la entrada y salida de algunas sustancias de la célula. Ya sabemos que cifras elevadas de colesterol tienen consecuencias perjudiciales para la salud. Este colesterol, como les decía, se sintetiza, puede venir de fuente exógena, pero también se sintetiza dentro del organismo y se sintetiza en el retículo endoplasmico liso y se encuentra en una relación inversa a la concentración sérica y a la ingesta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una fábrica de colesterol adentro, ¿no? En el retículo endoplásmico liso. Y esta fábrica, si nosotros comemos colesterol, entonces la fábrica va a disminuir su producción. Pero si no comemos colesterol, entonces, ¿qué va a pasar? La fábrica interna se va a activar y va a producir el colesterol. ¿Esto con qué finalidad? De mantener los niveles adecuados de colesterol. Obviamente, eso cuando todo funciona bien. Y como les decía, ¿no? Con el paso del tiempo, las funciones metabólicas van declinando. Entonces, ya en las personas adultas, las personas mayores, de repente ya comer grasas va a hacer que ya no se pueda metabolizar como antes, ¿no? Y comienzan a acumularse en la sangre, ¿no? En el organismo. Y por eso sobrevienen este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, el ser humano no puede metabolizar la estructura de colesterol hasta CO2 y agua. Por lo que este colesterol se va a eliminar del organismo, convirtiéndose en ácidos y sales biliares, las cuales son secretadas mediante la bilis hacia el intestino para desecharse junto con la materia fecal, ¿no? ¿Qué otra función cumple el colesterol? Ya hemos dicho, ya hemos hablado de la función estructural, ¿no? Que es componente importante de las membranas plasmáticas celulares, ¿ya? También el colesterol participa como precursor de la vitamina D, que nos sirve para el metabolismo del calcio. También es precursor de las hormonas sexuales, como la progesterona, testosterona y estrógenos. Entonces, también es precursor de las hormonas corticosteroidales, como el cortisol y la aldosterona. Y también, como ya les había comentado, es precursor de las sales biliares. Estas sales biliares
contienen enzimas que son importantes para la absorción de nutrientes lipídicos. Y como ya les he comentado, también era la vía de excreción principal del colesterol. Entonces, miren ustedes todas las funciones que cumple el colesterol en el organismo. Entonces, es importante que tengamos colesterol, ¿cierto? Pero en cantidades adecuadas. La concentración normal del colesterol en la sangre va de 120 a 200 miligramos por decilitro. Como ya les había dicho, el colesterol por sí solo es insoluble en agua, por lo que no puede viajar solo, ¿no?, en el organismo a través de la sangre. Entonces, el colesterol plasmático va a existir bajo la forma de complejos macromoleculares llamados lipoproteínas. ¿Dónde hay más colesterol? En las LDL, 60% de la molécula de colesterol, y las VLDL, 40% de la molécula es colesterol. Ambas moléculas, como ya les acabo de comentar, tienen gran capacidad de fijar y transportar grandes cantidades de colesterol. Entonces ya sabemos que este colesterol está asociado a la formación de placas ateromatosas que van a causar isquemias y estos infartos, ¿no? Yo les decía, perfil lipídico, lipidograma o perfil de riesgo coronario, ¿no? Perfil de riesgo coronario. ¿Por qué se llama así también este conjunto de pruebas? Porque ya la Asociación Americana del Corazón, con estas siglas AHA, que significan American Heart Association, ya han establecido valores en la sangre de estas sustancias, de estos lípidos, y lo han asociado a el hecho de tener mayor o menor riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Entonces, hemos dicho que el colesterol normal va de 120 a 200 y, por ejemplo, ¿qué dice la Asociación Americana del Corazón? Y si el colesterol está por debajo de 200, es un nivel ideal. Hay un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. Si el colesterol del paciente está entre 200 y 300, hay que evaluar otros factores de riesgo, ¿no? Se le cataloga como un riesgo moderado, ¿ya? Y hay que evaluar otros factores de riesgo, como por ejemplo el hecho de que el paciente pueda tener diabetes mellitus, hipertensión arterial, consumo de tabaco, etcétera. Factores que van a incrementar el riesgo también de padecer este tipo de enfermedades. Y si el colesterol en la sangre del paciente está por encima de 300, se le cataloga como un alto riesgo de padecer este tipo de enfermedades, por lo que se va a recomendar iniciar un cambio en el estilo de vida del paciente, ¿no? Sobre todo lo concerniente a su dieta o a la actividad física que hace, tiene que hacer ejercicio, o de repente ustedes ya van a ver por conveniente instaurarles medicamentos que le bajen los lípidos, ¿no? Medicamentos hipolipemiantes, tipo atorvastatina, por ejemplo, no las estatinas. Siguiente molécula es la LDL colesterol. Sabemos que la LDL, les había dicho que era la más perjudicial, la más pequeña de las malas, es la más pequeña, pero la más mala, digamos así, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque era la mayoritaria y porque tenía la mayor cantidad de colesterol. Entonces, el LDL colesterol, como ya les hemos comentado, el colesterol va a formar parte de partículas conocidas como lipoproteínas, en este caso, lipoproteínas de baja densidad o LDL o Low Density Lipoproteins, ¿no? Ya sabemos que el colesterol, o sea, es la molécula que tiene más colesterol, y ya sabemos que el colesterol está asociado a la formación de la placa ateromatosa. Entonces, niveles elevados de LDL colesterol en sangre van a resultar predisponentes a padecer este tipo de enfermedades como la aterosclerosis, con el subsecuente riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Con el tiempo va a ir incrementando, ¿no?, la concentración de LDL colesterol, podría ir incrementando, ¿no? Esta anomalía se puede atribuir a que fallan los receptores de LDL, los cuales podrían estar defectuosos o incluso ausentes. ¿Cuál es el valor normal del LDL en sangre? Para nosotros, menor de 135. ¿Qué dice la Asociación Americana del Corazón? Que sí, el valor del colesterol LDL o LDL colesterol está por debajo de 100, se cataloga como un nivel óptimo, lo que significa un nivel reducido para padecer una cardiopatía isquémica. Si los niveles de LDL colesterol están entre 100 y 129, se le cataloga como un nivel próximo al óptimo, ¿no? O sea, nivel normal, pero próximo al óptimo. Si está entre 130 y 159 ya
se le cataloga como un nivel fronterizo o limítrofe alto, ¿no? Si está por encima de 160, ya se le cataloga como un nivel alto de LDL, colesterol. Y si está por encima de 190, se le cataloga como un nivel excesivamente elevado, con obviamente un riesgo incrementado de padecer este tipo de enfermedades. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en esta tablita, si el colesterol está por debajo de 200, deseable. Si está entre 200 y 240, esta es otra clasificación, ¿no? Es un limítrofe superior. Y por encima de, 100, de 240 ya nivel alto, ¿no? Yo les había dicho ya por encima de 300, ¿no? O sea, entre 200 y 300 moderado y por encima de 300 riesgo alto. LDL colesterol por debajo de 100, óptimo, entre 100 y 129, casi óptimo, entre 130 y 159, ¿ya? Limítrofe superior, entre 160 y 189, alto, y por encima de 190, muy alto, ¿no? Muy alto. Siguiente, ya, LDL, la lipoproteína de muy baja densidad. LDL, Very Low Density Lipoprotein, ¿no? Estos complejos son complejos macromoleculares sintetizados por el hígado. Transportan básicamente triglicéridos, ¿no? 50% de la molécula de triglicéridos, 40% colesterol. O sea, es una molécula que también tiene bastante colesterol y triglicéridos. ¿Ya? Se componen principalmente de lípidos, 90% de la molécula, y 10% son proteínas. Esta es una molécula intermedia que es la precursora de las LDL, ¿no? El valor normal debe estar hasta 30 miligramos por decilitro. 30 miligramos por decilitro. Siguiente molécula es la HDL o la lipoproteína de alta densidad o High Density Lipoprotein. Les decía que esta era la molécula más pequeña, pero era considerada la buena, ¿no? Esta molécula tiene la particularidad de transportar el colesterol desde los tejidos más bien hacia el hígado. Debido a que las HDL pueden realizar el retiro del colesterol de las arterias y transportarlo de vuelta al hígado para que sea metabolizado y excretado, se le conoce como el colesterol o lipoproteína buena. El valor normal en sangre debe estar por encima de 35 miligramos por decilitro. Las HDL son las lipoproteínas más pequeñas y son las más densas, porque están compuestas por una gran cantidad de proteínas. El 50% de las moléculas son proteínas. El hígado va a sintetizar estas moléculas, estas lipoproteínas, como proteínas vacías. Van a salir a circular y van a ir recogiendo el colesterol y de esta manera van a ir incrementando su tamaño al circular a través del torrente sanguíneo. Y van a regresar al hígado para que sea metabolizado este colesterol. Entonces, como esta molécula es protectora, es beneficiosa para nuestra salud, altas concentraciones de HDL en la sangre, superiores por encima de 60 miligramos por decilitro, nos confieren un efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares, tanto la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio o enfermedades cerebrovasculares. Y por el contrario, si nosotros tenemos bajas concentraciones de HDL por debajo de 35, ya se le considera un riesgo incrementado de padecer estas enfermedades, ¿no? Los hombres tenemos los niveles de HDL, colesterol, más bajos que las mujeres, normalmente o fisiológicamente. Es por ello que, ¿no? Es más frecuente los infartos agudos de miocardio en varones. Algunas circunstancias que pueden mejorar los niveles de HDL en sangre es la actividad física, el ejercicio físico, el consumo moderado de alcohol, en este caso el vino tinto y en menor medida la cerveza. Siempre he escuchado que tomar una copa de vino le va a mejorar, ¿no? Los niveles de HDL, colesterol. Los tratamientos con estrógenos, la vitamina E, la vitamina C, el consumo de ácido fólico y algunos minerales como el zinc, cobre, magnesio y selenio, además de la actividad sexual, van a aumentar los niveles de HDL en sangre. Mientras que una vida sedentaria, consumo de tabaco, van a disminuir estos niveles. ¿Cuáles son los niveles de HDL? Ya hemos dicho, para nosotros, es por encima de 35. ¿Qué dice la Asociación Americana del Corazón? Que ellos obviamente son más estrictos en sus, ¿no?
sus clasificaciones, en sus categorías, ¿no? Por ejemplo, si el HDL colesterol está por debajo de 40, se le cataloga como un nivel bajo de HDL con un riesgo incrementado de padecer este tipo de cardiopatías isquémicas. En el caso de las mujeres, está por debajo de 50. Están los niveles entre 40 y 59, niveles medios, niveles medios de HDL próximo al óptimo, y si está por encima de 60, niveles de HDL elevados, altos, niveles óptimos considerados como niveles protectores de HDL, de padecer una cardiopatía isquémica, ¿no? Niveles protectores, mejor dicho, ¿no? Niveles protectores de padecer una cardiopatía isquémica. Entonces, ¿cuál es el negocio para nosotros, no? ¿Cuál es el negocio para nosotros? Tener más HDL, que va a mantener las arterias limpias, y menos LDL. Si se da la situación contraria, tenemos mucho LDL, entonces sabemos que nuestras arterias van a estar con placas ateromatosas, y si tenemos niveles bajos de HDL, vamos a tener un riesgo incrementado de padecer este tipo de enfermedades. Siguientes son los triglicéridos. El triglicérido es un tipo de glicerol que pertenece a la familia de los lípidos. Este glicérido se forma como parte de la esterificación de los tres grupos hidroxilo de los gliceroles por diferente o igual tipo de ácido graso. Los triglicéridos cumplen una función de suministrar energía. Pueden ser almacenados por periodos largos como grasa, siendo una fuente de energía a largo plazo más eficiente que la de los carbohidratos. La síntesis de triglicéridos tiene lugar en el retículo endoplásmico celular, ¿no? Esta función es más relevante en los hepatocitos y en los adipocitos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa en los hepatocitos? Si falla el metabolismo de los triglicéridos, sobreviene el hígado graso. O sea, hay acumulación de triglicéridos, de vacuolas de triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos, y viene el hígado graso, que es una etapa previa a la cirrosis hepática. Y cuando falla el metabolismo en los adipocitos, esto se va a convertir en acumulación de grasa, ¿no? En los adipocitos, lo cual va a producir la obesidad. Ya sabemos que los triglicéridos circulan en el plasma unidos o formando parte de los kilomicrones. 95% del kilomicrón son triglicéridos, fuente exógena, o de las de LDL, ¿no? 50% de la molécula son triglicéridos, pero de fuente, en este caso, de fuente endógena. Entonces, hablamos de una hipertrigliceridemia cuando tenemos incrementados los niveles de triglicéridos en sangre. El aumento de los niveles de triglicéridos se ha asociado a diversas patologías, entre ellas también el hecho de padecer este tipo de enfermedades cardiovasculares isquémicas o cerebrovasculares isquémicas. ¿Qué factores hacen que los triglicéridos se incrementen en sangre? El sobrepeso, el sedentarismo, la falta de actividad física, el consumo de tabaco, consumo de alcohol, hace que se nos eleven los triglicéridos, dietas ricas en carbohidratos, ¿no? Se come mucho pan, muchos pasteles, carbohidratos, pastas, etcétera, etcétera, se les puede subir los niveles de triglicéridos en sangre. Algunas enfermedades o el consumo de algunos medicamentos, y obviamente los trastornos genéticos, ¿ya? ¿Cuál es el valor normal de los triglicéridos para nosotros en la seguridad social? Es hasta 200, de acuerdo a los métodos que usamos, ¿no? Para otros laboratorios está 150. ¿Y qué dice la Asociación Americana del Corazón? Que si tú tienes un riesgo, o perdón, un valor de triglicéridos por debajo de 200, nivel medio. Si tienes por debajo de 150, nivel óptimo. Y si tienes por encima de 200, nivel alto, ¿no? Entonces, hay otra clasificación, por ejemplo, ¿no? Como ven acá. Por debajo de 150, óptimo, entre 150 y 199, un valor limítrofe entre 200 y 500, alto, y por encima de 500, muy alto. En general, los lípidos se nos pueden elevar en la sangre por ciertos factores, ¿no? Ciertas circunstancias. Por ejemplo, la raza. Hay razas que tienen propensión a tener los niveles de lípidos más elevados que otras razas, ¿no? En sangre. La dieta también influye fundamentalmente, ¿no? O sea, el tipo de dieta que tenemos, o sea, consumo de muchas grasas,
saturadas o muchos carbohidratos, vamos a tener los niveles elevados de lípidos en sangre, los estilos de vida, no hacer ejercicio, hacer una vida sedentaria, ¿ya? Factores hereditarios también son importantes, como la hipercolesterolemia familiar o la hiperlipemia familiar combinada, ¿no? Donde no solo se va a elevar el colesterol, sino también los triglicéridos. La elevación de los lípidos en sangre también puede ser consecuencia de otras enfermedades, ¿no? Efectos colaterales de otras enfermedades, como por ejemplo el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, enfermedades renales o el consumo de alcohol, el alcoholismo. Entonces, debemos de tener cuidado con nuestra alimentación, ¿no? ¿Ya? Porque finalmente podemos jugar en contra de nuestra salud a través de lo que nos vamos alimentando, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos ingiriendo, ¿no? Otras causas de elevación de los lípidos puede ser la hiperlipemia postprandial o alimenticia. ¿Qué sucede? Cuando nosotros ingerimos grasas, se nos va a elevar, así como se nos elevaba la glucosa, pero en el caso de la glucosa se normalizaba a las 2 horas, ¿no? En el caso de los lípidos, va a haber una elevación de los lípidos que se va a dar entre las 4 y 6 horas y recién va a comenzar a bajar las 8 o 10 horas. Es por ello que cuando nosotros pedimos estudio de lípidos, tenemos que tener un ayuno de grasa estricto, por lo menos de 12 a 14 horas, ¿ya? Para que el estudio salga bien. También podemos tener elevados en la hiperlipemia del hambre, en los casos de ayuno prolongado, porque ¿dónde va a sacar la energía? La va a sacar de doblar las grasas, ¿no? En el embarazo y la lactancia también los niveles de lípidos están elevados. En la diabetes mellitus está elevado los triglicéridos en sangre y las LDL colesterol. Por eso es que una de las complicaciones de la diabetes mellitus es el infarto agudo de miocardio. En el hipotiroidismo, acompañado de mixedema y cretinismo, también va a haber niveles elevados de lípidos en sangre. En problemas renales, ¿no? Como la nefrosis lipoidea o la fase nefrótica, de la glomerulonefritis crónica, en la glomerulonefritis crónica, en la colestasis de la ictericia obstructiva y en la hiperlipemia esencial. Hipolipemia, o sea, podemos encontrar pacientes que tengan lípidos bajos en sangre, ¿no? Y bien por ellos, pues, ¿no? Obviamente no tiene mayor relevancia clínica, ¿ya? Esta situación. Pero, ¿en qué pacientes se podría dar eso, no? En los pacientes, en los hipertiroideos, en pacientes que están cursando con infecciones agudas, severas, porque las bacterias, la bacteriemia puede utilizar los lípidos también como fuente de energía. En los casos de anemias graves, como la anemia perniciosa, trastornos de absorción de los lípidos, ¿no? Entonces hay enfermedades, como por ejemplo, cuando hay problemas pancreáticos, insuficiencia pancreática, no se absorben los lípidos, ¿no? Entonces tú ingieres lípidos y se pasa de frente por el tubo digestivo y lo terminas eliminando por la vía digestiva, ¿no? Con las deposiciones. Pues no se absorben los lípidos. También cuando hay pérdidas, ¿no? Por fístulas de los quilíferos o bloqueos del conducto torácico. Entonces ya esto como ya colorario final, si nosotros llevamos una vida sana, vamos a tener arterias sanas, ¿ya? Y tener arterias sanas significa que no vamos a padecer de este tipo de enfermedades isquémicas, tanto del corazón como del cerebro, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos tener arterias sanas? Haciendo una buena alimentación, haciendo ejercicios y ayudándonos con sustancias que van a mejorar los niveles, por ejemplo, de el HDL. Muy bien, esa era la última. No sé si quieren eh, hacer alguna pregunta al respecto. Entonces, chicos, recomendación, ¿no? No nos fiemos de valores aislados. Por eso les decía, la recomendación era pedir las pruebas en forma conjunta. No porque le significa un negocio mayor al laboratorio, sino porque el paciente lo necesita, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo decir nivel de colesterol 220, tú vas a decir, ah, bueno, casi normal, ¿no?
Pero si desdoblamos, de repente en esos 220 hay 20 de HDL y 180 de LDL, ¿no? Entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Tu perspectiva va a cambiar, ¿no? Entonces, obviamente esa persona va a tener un riesgo incremental